Ya estamos de vuelta acá en el Desayuno de Campeones, son las 9 de la mañana con 40 minutos y ya estábamos conversando, interesantísima conversación con la presidenta de la Fundación Círculo Polar a propósito, ¿no?, de lo que se conmemoró el pasado 30 de marzo, el Día Mundial de los Trastornos Bipolares. Bienvenida Flavia Gal acá al Desayuno de Campeones. ¿Cómo está, Flavia? Muchas gracias por este espacio, estoy bien, me gusta venir, me gusta hablar y defender nuestra causa y dejar bien parada todos los pacientes y los familiares que convivimos con un diagnóstico de salud mental. Sí, claro que sí, es un tema súper interesante que se nos ha aparecido, está en boca de la gente, pero entiendo, tengo la sensación, hace muy poco tiempo. Antes te quería preguntar por qué eligieron la fecha 30 de marzo para conmemorar este Día Mundial del Trastorno Bipolar. Sí, el día 30 de marzo es el natalicio de Van Gogh, ¿ya?, que fue posterior a su muerte, fue diagnosticado, o sea, no sé si diagnosticado, pero se deduce que había tenido el trastorno bipolar por las cartas que dejó y por el estudio Perfecto. de su vida. Es el natalicio de Van Gogh donde conmemoramos el Día Internacional de la Bipolaridad. Se le hizo un diagnóstico post-mortem en el fondo y se llegó a esa conclusión. Oye, Flavia, ¿está bien hablar de una enfermedad? ¿Cómo se le llama al trastorno bipolar? ¿Una enfermedad, una condición, un diagnóstico? ¿Cómo es la manera correcta de referirse, digamos, a esto? Mira, yo siempre prefiero usar la palabra diagnóstico, ¿no? A mí me gusta mucho hablar así, creo que es bien respetuoso, porque es un diagnóstico, ¿no? Es una neurodivergencia que está diagnosticada. Entonces podemos decir que un paciente es portador del trastorno anímico bipolar, o podemos decir que un paciente tiene el diagnóstico de trastorno anímico bipolar. Hay mucha gente que lo dice como con cierta gracia, muy livianamente, no, lo que pasa es que yo soy bipolar o no. Este gallo es bipolar, no pasa de un estado a otro. Ahora, vamos a ser aquí más específicos. Cuéntanos, ¿qué es el trastorno afectivo bipolar? Es con la sigla TAP, ¿no? Así se le, sí, el TAP. Se le conoce. ¿Cómo se define, Flavia? Sí, algunas personas dicen trastorno afectivo y otras dicen trastorno anímico bipolar. A mí, yo prefiero el trastorno anímico bipolar. Ya. Es una enfermedad que cuenta con 3 fases, es una enfermedad recurrente que tiene 3 fases. La estabilidad, donde el paciente pasa un 50% de su vida, y la depresión o la hipomanía o la manía, ¿no? Nuestra lucha con la psicoeducación en la Fundación Círculo Polar es mantener a los pacientes el máximo de tiempo posible en la fase de estabilidad. Perfecto. Ellos pueden pasar, estaba viendo que algunos estudios, ya nos vamos a meter en el tema, ¿no?, del retraso en los diagnósticos en general, ¿no? Claro. En promedio de estas personas con trastorno bipolar. Tú lo decías recién, ¿no? La mitad de la vida, el 50% de la vida pueden pasar, digamos, sin manifestar ningún síntoma anímico. Exacto. Ya, ¿cómo se detecta? ¿Cuáles son aquellos síntomas, aquellas señales que nos permiten, digamos, decirle a alguien, ¿no? Enviar a alguien a un profesional a que le haga el diagnóstico, Flavia? Bueno, hay un síntoma de la bipolaridad que es un clásico, que es el no dormir. La persona puede pasar semanas, días sin dormir y provocar mucho daño a nivel neurotóxico, ¿no?, en el cerebro. La persona puede presentar, por ejemplo, en una hipomanía o en una manía, una irritabilidad muy grande, o al contrario, en la depresión, pasar un largo tiempo en una depresión profunda que incluye, entre otras cosas, la ideación suicida. Cuéntame, ¿por qué se demora tanto el diagnóstico? ¿Cuáles son las condiciones que provocan esto? Porque estaba viendo acá que algunos numerosos estudios realizados en diferentes países reportan cifras cercanas a 10 años de retraso en el diagnóstico del trastorno anímico bipolar. Sí, eso es una lástima. Yo creo que eso se debe a varios factores. Para eso nació también la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar, la SOCHITAB, para poder hacer cursos y mejorar, ¿no?, todas aquellas personas que quieren aprender un poquito más de bipolaridad dentro de los profesionales de la salud. Son 10 años que se pierden, 10 años de vida que se pierden porque se confunde con la depresión. Fue el caso de mi hijo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué le pasó a tu hijo? Claro, a los 26 años él hizo una depresión profunda con ideación suicida, la llevé a una psiquiatra reconocida, que no voy a decir el nombre, y ella lo confundió con una depresión mayor.
¿Es normal? Digamos, ¿pasa eso muy seguido? Pasa Es mucho, recurrente, ya. pasa mucho, es muy recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Un paciente que tiene bipolaridad y que recibe un antidepresivo como tratamiento sin un estabilizador como el litio, como la lamotrigina, ese paciente hace lo que se llama, lo que se usa en las palabras de los psiquiatras, un viraje, y va a una manía, ¿no? Perfecto. Y Como, en el fondo como que duplica el efecto, digamos, hacia la exaltación, ¿no? O sea, sale del estado depresivo y Claro. va a un estado de hipomanía o manía. Perfecto. Y eso puede poner su vida en riesgo. En el caso de mi hijo, él se fue, vendió todo lo que tenía porque recibió mal la medicación, Ajá. estaba mal diagnosticado y se fue a India y vivió en India y muchas veces durmió en la calle en un estado de hipomanía. Y otra vez, yo he dicho y repito, las fases depresivas o las fases hipomaníaco-maníaca dejan un efecto neurotóxico en el paciente. Entonces no nos ¿Qué conviene. quiere decir eso, Flavia? Eso quiere decir que el paciente puede perder memoria, cognición, atención, y no queremos eso. Nosotros Claro. queremos que nuestros pacientes de la Fundación Círculo Polar y todos los pacientes que están diagnosticados con trastorno bipolar, que tengan un máximo de psicoeducación, un tratamiento adecuado, un médico que entienda del asunto. Si los médicos o los profesionales de la salud no dominan totalmente ese tema, están varios cursos en Xochitl y están también todo nuestro canal de YouTube en la Fundación Círculo Polar, online y gratuito para todos los que quieran aprender. Ayer un joven psicólogo nos envió a la Fundación su currículum y lo primero que digo es asista a nuestro canal de YouTube, nuestro programa de psicoeducación online y gratuito para toda la comunidad para entender del trastorno Está bueno, bipolar. lo encontramos por Fundación Círculo Polar, el canal en YouTube. Circulopolar.cl, nuestro ING es Círculo Polar ONG y nuestra página web www.circulopolar.cl y pueden encontrar ahí el canal de YouTube. Claro, es muy importante en el fondo enseñar, educar al resto de la sociedad, digamos, para que podamos tener cierta cercanía y empatía, ¿no? Empatía. Provocar empatía con esto, ¿no? Claro, porque el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene un componente genético. Ya sabemos que tiene un componente genético. Ajá. De hecho, mi hijo trae el trastorno de su familia paterna. Pero también tiene un componente social y ahí es donde podemos hacer mucho los familiares, podemos hacer mucho yo, tú, la radio, las radios, los Ajá. medios de comunicaciones, donde podemos bien acoger, bien tratar, informarnos, estar psicoeducados para promover un contexto sano y estable para que las personas que están diagnosticadas con trastorno bipolar tengan un mejor pronóstico. Y es posible, ¿eh? Es posible. Yo veo dentro de la fundación como cuando las familias se involucran o cuando las empresas, por ejemplo, la jefatura, los compañeros de trabajo se involucran con el paciente pasa el máximo de tiempo estable Muy bien. y es un tremendo aporte para la sociedad. Oye, y ahora, ¿hay derecho, digamos, a meterse en esto? Parece tan íntimo, ¿no? Si yo detecto algunos síntomas en, no sé, un roommate, compañero de casa, algún pariente mío, algún compañero de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que debiera hacer una persona, digamos, cuando está atenta? Una persona, por ejemplo, que se informó, una persona que se educó, que vio la información en el canal de la Fundación Círculo Polar o que tuvo algún caso cercano en el pasado. ¿Cómo se trata a esa persona? ¿Cómo se le habla a un adulto, por ejemplo? ¿Cómo se le dice, oye, sabes que yo cacho que eres bipolar, bueno, tenés que ir a verte? ¿Cómo hay que hacerlo, Flavia? Sí, pues. Sí, lo primero es decir que eres bipolar, porque nadie Claro. es una enfermedad, ¿no? Nosotros Bien. tenemos un diagnóstico o no tenemos, pero Ya. no somos una bipolaridad. Ya, eso no te define como nos persona, por define, supuesto, no claro. Claro que el paciente, si se identifica con eso, él tiene el derecho de escoger si quiere decir soy bipolar o tengo bipolaridad. El paciente tiene el derecho, pero nosotros que no estamos diagnosticados con esa enfermedad o con ese trastorno, no podemos decir él es bipolar o él es esquizofrénico. Por ejemplo, como hemos visto hace poquito en los desafortunados dichos de la doctora Cordero, de la diputada Cordero. Sí, ¿qué te pasó con eso? Hagamos un paréntesis, ya retomamos el tema. ¿Qué te pasó cuando escuchaste a la doctora Cordero ahí en la Comisión de Salud decir que básicamente los esquizofrénicos no se suicidaban, contradiciendo de lo que decía la doctora Paula Daza, y que eran los padres de los esquizofrénicos los que sí se suicidaban, digamos, porque básicamente
no daban más con este tema, ¿no? Sí, no, yo creo que es un absurdo, repudiamos totalmente como Fundación Círculo Polar y también como Societap, la Sociedad Chilena de Trastorno Bipolar. Mandamos un abrazo muy grande a todas las personas que están diagnosticadas con un problema de salud mental, como la bipolaridad o como la esquizofrenia, y a todas las familias. No estamos solos en eso, estamos juntos. Y bueno, decimos un no rotundo a los dichos de la diputada Cordero, decimos un no rotundo al estigma que ella pone. Decimos un sí a la esperanza y recordamos a todos los que están escuchándonos que la ideación suicida es pasajera. Muchas veces ella va y vuelve, ella es recurrente pero puede ser pasajera, y una persona que piensa en suicidio en realidad no quiere morir, ella quiere dejar de sufrir, y lo que más hace sufrir a una persona es justamente un entorno adverso. Claro. Entonces los que nos están escuchando, está claro que los dichos de la diputada Cordero solo aumentan el sufrimiento de quien está con esa ideación suicida. Lamentablemente ella habla desde su subjetividad y no desde la ciencia, porque lo que pasa en su consulta no está investigado. Y cuando hablamos y nos referimos a un diagnóstico o a un tema tan sensible como el suicidio, por lo menos debería basarse en los estudios científicos y tener mucho cuidado, porque es ese tipo de maltrato, ese tipo de violencia verbal es el que empeora muchísimo las esperanzas de quien están sufriendo de una ideación suicida. Sí, por el diputado ahí que estaba en la comisión, que se paró indignado porque tenía una hija con esquizofrenia, ¿no? La verdad provoca, es impactante la imagen, ¿no? El momento. Es impactante y ojalá que nosotros todos nos impactemos y que repudiemos y que nos sintamos con ese tipo de dicho, no porque tenemos un pariente con un diagnóstico de algún problema de salud mental, de algún desafío de salud mental, sino porque somos una sociedad. Te cuento que los diagnósticos de salud mental pesan sobre los hombros de los pacientes, pero se gestan entre todos nosotros, la sociedad. Todos somos responsables de nuestro bienestar, de la construcción de nuestro bienestar. Entonces, ojalá que no tengamos que tener un paciente, un pariente, un familiar con diagnóstico en la salud mental para rechazar, impresionarse y repudiar totalmente ese tipo de dicho, ¿no? Sí, se entiende. Cerramos el paréntesis, estamos conversando con la presidenta de la Fundación Círculo Polar, Flavia Gal, a propósito, ¿no? Este día que pasó, el 30 de marzo, el Día Mundial de los Trastornos Bipolares, las personas con TAP, con trastorno anímico bipolar. ¿Ves que aprendí rápido? Oye, estábamos viendo cómo detectar esto. La gente que no tiene el trastorno, ¿no? Cómo detectarlo entre sus cercanos. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Personas con mal dormir, que no duermen, sí, ¿cierto? Irritabilidad, así como una expresión irritable rápidamente, ¿no? Pasar de 0 a 100. No sé si rápido. Pasar de 0 a 100, no. Sé, no, claro, no. A veces la irritabilidad va... No, ese es como... hay un mito de que las personas pasan de 0 a 100, de depresión claro. A la manía. No, eso es algo que viene se dando dentro de la persona que está desestabilizada, ¿no? Porque un paciente que está estable es un paciente absolutamente funcional y tiene mucho que aportar a la sociedad. Si ese paciente está inestable y está maltratado por su entorno y está mal tratado por sus médicos tratantes también con la medicación errónea, ahí sí podría darse de que esa irritabilidad puede aparecer y esos síntomas que tú dices, no dormir, problemas alimenticios, depresión también, una ¿no? depresión muy longa con esa ideación suicida que es muy triste, o cuando la persona está en manía y hace muchos gastos, o por ejemplo tiene una hipersexualidad, también son síntomas de la manía bipolar. Ah, perfecto, ya. Entonces, esos como momentos de exaltación serían solamente, digamos, en casos en que esto no está tratado, digamos, ¿no? Exactamente. Ya. ¿Y qué tenemos que hacer cuando vemos estos síntomas, ¿no? Estas señales en una persona, Flavia? Hay que mandarlo a un especialista, hay que mandarlo a un psiquiatra, hay que conectarlo con la fundación. ¿Qué es lo que podemos hacer si tenemos un cercano con estos síntomas? Si tienes un cercano con este síntoma, puede psicoeducarse, puede aprender mucho, porque cuando vamos a conversar con alguien que no sabe que tiene el diagnóstico, todavía no sabe, todavía está se autoestigmatizando, todavía está rechazando acudir a un psiquiatra, a un tratamiento médico, si nosotros en nuestro discurso tenemos información suficiente y pertinente para conversar con mucho respeto, podemos conversar siempre y cuando la persona quiere, porque la persona tiene que querer, claro. La persona tiene que querer. Pero si ella siente que nosotros no estamos estigmatizando, estamos extendiendo un abrazo honesto y con mucha información, recuerda que el conocimiento es poder.
Cuanto más conocimiento tenemos, más poder tenemos de ayudar a quien queremos ayudar. Y para eso tenemos que estar muy psicoeducados. Les invito otra vez al programa anual de psicoeducación online y gratuito y muchas veces presencial que hacemos en la Fundación Círculo Polar. Oye, ¿cómo está tu hijo? Mi hijo está súper bien. Hace 4 años, más de 4 años ya de la última crisis, él aprendió. Mira, mi hijo llegó, debutó en este diagnóstico con 8 remedios. Llegó a tomar 8 remedios, lo que lo hacía un zombie. Claro. Hoy, con mucha psicoeducación, él toma apenas un remedio y está estable. Para siempre tenemos que estar atentos, para siempre tenemos que estar aprendiendo sobre esta enfermedad, sobre ese trastorno. Algunos dicen enfermedad, otros dicen trastorno, vamos a usar la palabra diagnóstico, pero él está bien y la llamada es para que las personas, la sociedad, los pacientes y los familiares aumenten su psicoeducación. Por favor, recuerden, la psicoeducación son tips diseñados por la ciencia para ser ocupados de forma fácil por el usuario y por las familias. Con eso podemos disminuir los remedios y tener esperanza de una vida mucho más estable que en crisis. Oye, fantástica conversación, Flavia Gal, la presidenta de la Fundación Círculo Polar, educándonos acá en el Desayuno de Campeones sobre el trastorno anímico bipolar. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a toda la gente de la Fundación y también a toda la gente que está cercana a algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo con TAP, ¿no? Gracias, Flavia. Gracias a ti. Repitamos las coordenadas de la Fundación, ¿te parece? Sí, www.circulopolar.cl y nuestro Instagram Círculo Polar ONG. Y aprovecho que si quieren hacer donación, estamos siempre abiertos porque la demanda es mucha. Son 200 pacientes que entran por mes a la Fundación y somos pocas las manos. Bueno, un no al estigma y un grande sí a la esperanza. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Flavia. ¿Viste que no te pregunté tu acento brasileño? Ah, sí. ¿Ves que soy profesional? Aprovecho de decir que ese acento no se me va, pero que la Fundación es chilena y mis hijos son chilenos y por eso estoy acá. ¿Cuántos años acá en Chile? 30 años, ese acento no se me va. Yo hablo inglés y francés con este mismo acento y no hay caso. Oye, pero les pasa a muchos brasileños, que tenemos un caso de un jugador brasileño, Severino Vasconcelos, que nunca lo logró. De hecho no aprendió español. Oye, Flavia, te mandamos... Muchas gracias. Claro, muchas gracias por estar acá en el Desayuno de Campeones. Ya lo saben, Fundación Círculo Polar, si quieren saber más sobre este tema. Nosotros comenzamos a despedir ya el programa de hoy.